ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, 17:07 y 17:03 la temperatura en esta tarde otoñal de Buenos Aires. Estoy solo hoy en el estudio, en este nuevo programa Entre Ustedes y Nosotros, pero voy a estar muy bien acompañado con algunos invitados muy importantes y espero estar a la altura de esos invitados en mis preguntas y en mis comentarios. En el primer segmento va a estar Gustavo Noriega, luego a partir de las 17:30 aproximadamente Gustavo Bazán para hablar de temas económicos. Luego de las 18 nos vamos a conectar con el conductor en jefe de este programa, el doctor Jorge Enríquez, desde Italia, donde está impartiendo algunas clases en distintas universidades, como lo ha hecho en Barcelona, junto al doctor Ricardo Bullerí. Y finalmente a las 18:30 nos vamos a comunicar con el doctor José Luis Moure, vicepresidente de la Academia Argentina de Letras, para hablar del lenguaje inclusivo y de esta imposición que se está haciendo a través de algunos organismos oficiales, como el Ministerio de Salud, de esta, yo lo llamo de este pasatiempo, en términos algo peyorativos, que veremos si el profesor Moure comparte. Nuestro primer invitado, que no sé si ya está en línea, es Gustavo Noriega. Gustavo es polifacético, diría, porque puede hablar con solvencia de distintas cuestiones. Él es licenciado en Ciencias Biológicas, es su formación académica, pero además tiene una vasta trayectoria en el periodismo. Se ha especializado en estadísticas, ha trabajado en el INDEC, es uno de los fundadores y directores de la principal revista sobre cine que tuvo la Argentina desde los años 90, El Amante, y es una persona que desde las redes, particularmente de Twitter, donde tiene muchísimos seguidores, se muestra muy activo en una variedad de temas. Ahí lo estoy viendo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Osvaldo? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Gustavo tiene varios programas de radio, y uno de ellos, por CNN Radio, los domingos vos me corregirás, de 19 a 21, ¿puede ser? 19 a 21, como bien sabés, porque lo escuchás bastante seguido. Lo escucho bastante, siempre que puedo lo escucho y muchas veces en el auto. Estoy yendo, volviendo. Gran lugar para escuchar radio. Sí, sobre todo porque tengo la posibilidad de estar a veces solo y concentrarme. Claro. Se escucha bien, además. Se escucha muy bien. Y ese es un programa, decime el título, pero es referido a libros. Libros con Enie. Libros con Enie. Y en ese programa, Gustavo hace entrevistas a autores de diferentes libros, habla de libros, siempre tiene una sección que para mí particularmente me gusta mucho, que es cuando difunde entrevistas de Borges. Yo creo conocer muchas, pero ahí me entero a veces de otras, de algunos audios que realmente no conocía y que renuevan mi admiración por Borges. Y tiene además una sección que se llama La biografía lectora, donde él entrevista a distintas personas. De hecho, una vez, quizá por algún error de la producción, me entrevistó a mí, donde
le pregunta los hábitos de lectura, las preferencias de distintas personas. Y yo ahora me voy a poner en el inicio de este reportaje en Gustavo Noriega y le voy a preguntar a Gustavo Noriega sobre su propia biografía lectora. Es decir, esto tiene varios subtemas, ¿no? Tus preferencias, pero tus hábitos, cómo te iniciaste en la lectura, en fin, bueno, vos lo sabés más que yo porque sos el creador de la sección. Claro, estoy habituado, pero nunca a contestarlo, más bien a preguntar. Pues es que no, te involucra un par de historias muy lindas de mi vida y personajes muy lindos de mi vida, como es mi hermano. Yo tenía un hermano 12 años mayor que yo, doctor en matemáticas, falleció a los 47 años, hace ya como 30 años, en el año 92, y siempre para mí fue como bueno, mi papá ya era muy grande y el rol paterno lo jugó en el sentido más cariñoso y pedagógico, lo jugó mi hermano Ricardo. Por ejemplo, soy hincha de River por Ricardo, porque mi papá era Cuervo, era de San Lorenzo. Fui a ver a los Matadores, o sea, me llevó al gasómetro de Avenida La Plata, pero pesaba muchísimo más, por supuesto, la influencia de Ricardo. Y fíjate que cuando yo tenía 5 años, antes de empezar la escuela primaria, no sé por qué, a mi hermano, que evidentemente tenía 12 más 5, 17 años, un adolescente que tendría que estar descarriado en la vida, a mi hermano se le ocurrió enseñarme a leer. Y entonces yo llegué a la primaria sabiendo leer, digamos, y sabiendo leer bastante bien. Y siempre digo lo mismo, que lo recuerdo con una emoción terrible, porque no puedo entender el corazón de un muchacho de 17 años que se gasta parte de su tiempo enseñándole a leer a su hermanito antes de tiempo, con el libro UPA, que conocerás muy bien vos que sos cogeneracional. Y eso, digamos, bueno, es una historia que llevo, por supuesto, claro, en el corazón. El primer libro que leí, Osvaldo, es Alicia en el País de las Maravillas, pero tengo una anécdota muy simpática de esa época. A mí me fascinó esa cosa de leer, lo que no implicaba necesariamente que entendiera lo que estaba leyendo, simplemente el mecanismo de desentrañar, digamos, esos jeroglíficos en la pared, en el papel, me resultaba especialmente mágico. Entonces agarré un libro que había en la biblioteca de mi padre, y era una biografía ficticia de un escritor francés que se llamaba Romain Rolland. Sí, sí. Y el libro se llamaba Juan Cristóbal, que creo que es la traducción de Jean-Christophe. El autor de Cyrano de Bergerac. Sí, sí. Romain Rolland, si no recuerdo. Creo que sí. Sí. Y claro, era una biografía de un músico francés del siglo XIX, como si fuera Beethoven, como un músico europeo. Y yo agarraba tomos sueltos y leía. No tenía la menor idea de lo que estaba leyendo, pero había algo del ejercicio de traducir signos en palabras que me fascinaba. Me faltaba un paso más, que era la semántica, ¿no? Pero, y en esos primeros ahí empezó mi carrera. Y en esos primeros tiempos, siendo niño todavía, ¿qué te gustaba leer? Mira, además del gráfico, que imagino que leerías además del con gráfico, fruición. La revista River, que iba a buscar 1940 al kiosco de Santa Fe y Billinghurst. Enseguida me agarró una fiebre importante de lectura, y como creo que todos como todos los miembros de nuestra generación y algunas otras generaciones también, me parece que la colección Robin Hood fue fundamental. Los tomitos amarillos. Ahí empezaron los primeros pininos, esas tapas amarillas que vos habrás abrevado. Sí, también. Habrá fatigado, para usar una palabra borgiana. Así es. Y hablando de Borges, que vos le das tanta importancia en tu programa, ¿cuándo te picó ese bichito? O sea, es que es raro lo de Borges, mi relación con Borges, porque
yo estudié una carrera científica, tenía una literatura muy... arranqué con los libros de aventuras de Julio Verne y Salgari en Robin Hood, y después seguí por el lado del terror, y era un lector consuetudinario de Stephen King. Pero en la década del 80 me doy cuenta que, o sea, mi relación con la literatura prestigiosa, digamos, era muy, muy tenue, lo mío era la ciencia. Y me doy cuenta de que el tipo que en esa época estaba convirtiéndose en un personaje público, daba unas entrevistas muy graciosas y muy buenas, y digo, este tipo es genial, me parece que acá hay algo, ¿viste? Que no puede ser que un tipo que conteste todo de manera tan brillante y tan graciosa no se pueda leer, ¿no? Entonces hice una especie de salto al vacío, porque directamente me compré las famosas obras completas, el tomo verde, que todavía no estaban completadas. Lo tengo, de 1973, por ahí, de MC. Sí. Exactamente, sí, señor. Que después hubo que ir completando porque seguía publicando Borges, ¿no? Entonces, de repente me di cuenta que, además de ser un gran entrevistado, un personaje público maravilloso que tenía ideas políticas con las cuales yo coincidía y hacía unos chistes que me parecían sensacionales, además la literatura que tenía era maravillosa. Así que empecé a leer, y el tema es que como mi fuente de lectura era el tomo verde, nunca sé muy bien cada cuento a qué libro pertenece. Para mí son todos del libro verde. Sí. A mí me pasa lo mismo, porque esa también fue mi fuente principal de lectura. Y además hay otro problema. Él hacía algunas trampas. En alguno de esos libros publicados hay artículos que corresponden a otros momentos. Claro. Por distintas razones, a veces arbitrarias, a veces porque él le encontraría alguna racionalidad a eso, pero cuando uno los lee y pensando que son libros publicados, suponete, en 1955, vos le das un sentido, pero resulta que eran textos quizás del 30. Es algo bastante... Yo no lo sabía en ese momento, lo fui sabiendo luego con el tiempo. Entonces, esa es una complicación adicional para cuando uno ya entra en este mundo de Borges. Claro. Digamos, para un lector. Sí, además supongo que alguna explicación técnica, práctica, estaba el hecho de que a él le gustaba jugar con todo, ¿no? Entonces, sí. Todos los datos biográficos para él eran cosas que eran fichas de un juego, ¿no? Sí. Y ¿cómo? Yo a veces pienso, vos que digamos, tenés mucho trabajo en los medios de comunicación, escribís muchos artículos, y tenés que prepararte para estos programas donde hablás de libros. ¿Cómo haces para leer tantas? ¿Cómo te haces el tiempo? ¿Tenés un hijo chico? Es una buena pregunta, que no sé cómo contestarte, porque no sé bien la respuesta. Mirá, yo creo que el tema es que entre mis obligaciones diarias está ir a Radio Rivadavia de 7 a 9 de la noche y llevarlo a mi hijo a la escuela a las 8 menos 10. Y el resto del día, más o menos, y ya unas cuantas horas, digamos, ¿no? Entonces, soy una persona muy dispersa y hago varias cosas al mismo tiempo. Y nada, estoy siempre picoteando aquí, allá, avanzando, qué sé yo. Además, sabés, Osvaldo, que como vos tengo la pasión del fútbol, así que a todo hay que sumarle... Sí, pero vos además del fútbol 6, local... 8, 10 horas de fútbol. Claro, porque ¿no? vos seguís con mucho interés el fútbol de Inglaterra en especial, ¿no? De la Liga... Sí. A mí, yo lo veo como un espectáculo, pero confieso que no logro apasionarme como si jugara Independiente. No puedo... No soy hincha de un equipo, me da lo mismo que gane uno o que gane otro. No he logrado que se me contagie ese fervor. Es que ¿sabés qué pasó? En realidad yo hice el proceso inverso. Me desapasioné por el fútbol argentino. Con yo sobradas razones. regularmente, me alegro, festejo, etcétera.
pero desde hace bastantes años de una manera semidistante, por decirte de alguna manera. Y siempre fui un hincha medio, no te digo frío, porque no sé si es la palabra, pero seguro que no soy fanático. Eso seguro. Al punto que un dato muy importante de mi biografía es que en el año 82, con mi hermano Ricardo, decidimos seguir la campaña de Vélez en vez de la de River, porque lo habían transferido al Beto Alonso a Vélez, peleado con la dirigencia, y nosotros éramos más hinchas de Alonso que de River. Y fuimos al Fortín durante todo el 82, y de hecho creo que grité en el Monumental un gol de Alonso con la camiseta de Vélez contra River. Imagínate mi falta de... Bueno, vos como sabés, ¿no? Como sabés, yo soy muy fanático de Bocchini, pero como nunca jugué en otro club, yo no sé qué hubiera pasado en ese caso. No lo sé, probablemente quizá me hubiera pasado algo similar a lo que te pasó a vos. Ahora, seguramente. Ya que hablábamos de libros, está en curso ahora la Feria del Libro y se inició con un sonado discurso de un escritor, Sacomano, y bueno, muchos tuvimos algunas reacciones irónicas en Twitter, pero vos escribiste un artículo donde desmenuzás muy bien ese discurso y lo bueno, me parece, es que es demoledor porque faltan esos adjetivos. Hay todo razonamiento donde cada uno de los argumentos, o pseudoargumentos en algún caso de Sacomano, los vas destruyendo casi científicamente. ¿Podés referirte un poquito a este tema para quienes no conocen cuál fue el discurso y básicamente qué dijo? Bueno, Sacomano hizo un discurso largo, muy variopinto, por decir de alguna manera. Entonces para escribir la nota para La Nación, elegí una parte, digamos, ¿no? Si me ponía a rebatir cada cosa dudosa o falsa que había dicho en el discurso, me iba a llevar 2 páginas de sábana del diario. Y lo que hice fue concentrarme en la descripción que él hacía de la industria del libro, básicamente. Y me parece que era raro porque Sacomano es un escritor, yo lo digo ahí sin ningún tipo de ironías, consagrado. Es un tipo que hace 30 años o más que publica regularmente en una editorial importante, que ha escrito libros que han trascendido, libros que han sido adaptados al cine, o sea, había un montón de cosas. Y sin embargo, él hacía una descripción así muy, muy sufriente del escritor que deja su sangre en cada párrafo, que apenas le pagan el 10% de la venta de la tapa de un libro. Y bueno, me pareció que era interesante desmenuzar y desarticular esa cosa Gustavo, romántica de la figura del escritor. Parecía descubrirnos a todos que en realidad la Feria del Libro era una feria de la industria del libro, de las editoriales. Algo evidentemente obvio, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y al mismo tiempo hacía una cosa muy graciosa que era congratularse porque les había cobrado el discurso. Sí. O sea, como celebrándose por profesionalizar la figura del escritor, al mismo tiempo que declarar que el escritor era un esclavo y al mismo tiempo que mostrarse a sí mismo como moralmente superior porque vive en Villa Gesell, cerca del bosque, y escribe en virome en un cuaderno, ¿no? Son todas cosas totalmente irrelevantes, ¿no? Y bueno, lo que quise también es hacer una descripción de cómo es la industria del libro, que sobrevive gracias a gente que vende mucho, digamos, ¿no? Y la mayoría de los autores que hemos publicado, en general le hemos costado plata a las editoriales. O sea, nos dan el 10%, uno diría apenas, pero no nos cobran cuando nosotros generamos pérdidas, ¿no? Entonces es una sociedad en algún sentido ventajosa, ¿no? Te paso otro tema. Vos seguiste y seguís con mucho detenimiento toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Digamos, tu formación académica en biología, en estadística,
estás especialmente capacitado, no sos un periodista común, sino que tenés un conocimiento específico. Y desde temprano, desde que se declaró la pandemia, ya tuviste un discurso, digamos, a contramano de los discursos más bien dominantes, ¿no? Me gustaría que te refirieras a esto. Mira, básicamente lo más importante me parece de mi formación académica, que efectivamente soy licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA, es algo de lo cual estoy especialmente orgulloso, pero le presté mucha atención, me dediqué un poco a la parte estadística, era ayudante de 2 materias que estaban relacionadas con estadísticas para biólogos, y de ahí me quedó con un manejo de las estadísticas y una facilidad con los números. Te recuerdo además que mi hermano era matemático, sí, doctor en matemáticas, que creo que fue lo que más me sirvió para poner una distancia entre cómo se percibía el virus en el primer momento y cómo que había que acomodar los datos que se daban. Y bueno, básicamente mi discurso era que en algún momento se iba a pasar, que eso era una ley natural, que lo más importante era la inmunidad que la gente adquiría una vez que se contagiaba, y que los números indicaban que no era una enfermedad nueva, por lo tanto inquietante, pero que no revestía el peligro que parecía al principio, que la asemejaba con la peste española de 1918, ¿no? Entonces, lo que quise fue, en todo momento, poner los datos en perspectiva, ¿no? Con las reglas, con las herramientas que me había dado y criticando mi en especial primera formación. Sí, ¿Cómo? Y criticando en especial las restricciones innecesarias. Vos en eso haces mucho énfasis. Es que claramente era un disparate, sobre todo por el hecho de que se valoraba, digamos, los beneficios sin evaluar los costos. Los costos eran enormes y a mí, digamos, ya no te diría que ni por tener formación científica, simplemente por tener sentido común, uno sabe que cada acción tiene costos y beneficios, ¿no? Y que acá se hablaba solamente de los beneficios, no se hablaba de los costos. Bueno, 2 años después los costos ya se sabe que fueron tremendos y que por ahí los beneficios no fueron tan importantes como parecía en un principio. Hay un tema que es recurrente, por lo menos para quienes seguimos en Twitter, es tu crítica, y vos acuñaste esta expresión ¿cómo decirlo?, a los relatos de funcionarios y periodistas anuméricos, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, a la prescindencia de datos precisos, relevantes. Es bastante extendido este fenómeno, ¿no es así? Sí, efectivamente, me enfoqué mucho en el periodismo, pero en general me parece que es un mal que aqueja a la Argentina en general, a buena parte del mundo. Hay libros escritos sobre esto, con la palabra anumericidad en el título, y efectivamente es no manejar algunas cosas básicas, digamos, ¿no? Porcentajes, regla de 3 simple, proporciones, el nivel de que se está hablando en cada cosa. Entonces, una y otra vez me encontraba estos ejemplos de anumericidad, elegí una palabra bastante complicada. Eso se da, por ejemplo, también en temas económicos, a veces cuando se dice que el patrimonio de una persona o de un político aumentó tanto. Bueno, pero en una economía inflacionaria hay que ver el valor real, digamos. No me dice nada que me digan un precio de hace 20 años. Y esas cosas se repiten en la prensa tremendo. Habitualmente, ¿no? Sí. Además, los argentinos deberíamos tener un ejercicio de sofisticación matemática más especial, ¿no? Porque las cosas no son como le pasa a los europeos o a los norteamericanos, que pueden hacer cuentas sin agregar variables, ¿no? Como la variable de la inflación. Gustavo, seguiría hablando un rato largo, pero voy a acuñar una expresión que nunca se usó en los medios de comunicación. El tiempo es tirano. Y vos además, es tirano, pero cualquier otra oportunidad para charlar va a ser bienvenida, Osvaldo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vos. Chau. Un abrazo para vos. Ecomedios.com
AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Continuamos entre ustedes y nosotros. El presidente está en Europa, en una gira por Europa. No sabemos muy bien qué objeto tiene, así que en este momento está presidiendo la Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Esta pelea interna se ha hecho cada vez más visible, era bastante fácil de advertir, pero ahora se ha hecho muy manifiesta. Así que tenemos, diría, un gobierno, una oposición y un contragobierno, porque es la oposición dentro del propio oficialismo. Lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario repetirlo, porque es un fenómeno inédito. El Poder Ejecutivo cuenta con funcionarios que en forma abierta operan contra las decisiones de algunos funcionarios superiores. Esto es muy visible en el área energética, pero también en muchas otras, que quién sabe trascienden menos. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, es bastante notorio, y lo vemos en las contradicciones permanentes respecto del alineamiento de la Argentina en el mundo y su relación con otros países, su condena a ciertos regímenes autoritarios y después sus gestos de amistad hacia estos mismos. En fin, vivimos una situación para mí rara, porque cuando en otras oportunidades hubo disensos que en medio de un gobierno, muchas veces en medio de alguna crisis, como fue el gobierno de la Rúa, bueno, una parte de los funcionarios renunciaba, se retiraba, pero ahora tenemos el gobierno y el contragobierno dentro del propio Poder Ejecutivo, y entre otras cosas, bueno, por supuesto que esto lleva a la parálisis. Este bloqueo entre ambas facciones hace que no se puedan tomar las decisiones que el país necesita, y vaya si la necesita, porque no estamos precisamente en una situación económica próspera, ni mucho menos. Bueno, para hablar de economía, hemos invitado a un periodista especializado en el tema del diario Clarín, Gustavo Bazán. Gustavo, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes, ¿qué decís? Bien, ¿y vos? Muy bien, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Bien, yo perfectamente. Bueno, genial, me alegro. No es como cuando Muñoz hablaba con la Antártida, con la base Marambio, que había esos... Si entramos en ese sendero no salimos más, Osvaldo. Gustavo, son muchos los temas, porque precisamente la economía domina la escena, aunque creo que, y vos esto te lo podría preguntar también, tu análisis, claro, sujeta a estos condicionamientos políticos que yo venía señalando recién, ¿no? Sí, es cierto. Es que esto de la interna a cielo abierto y para todo público también me hacía acordar, voy a caretearla citando a alguien cuando decían que la primera versión de la historia era tragedia, después farsa, y ahora, no sé, Osvaldo, ¿estarás de acuerdo conmigo si esto es sainete o qué otro género? ¿Sabés que podría ser una mezcla que era el grotesco criollo? Que era un Sandrini, que te podía hacer llorar o reír al mismo tiempo. Claro, tal cual. Como corresponde decir en estos casos, agradecemos que no hay violencia ni nada por el estilo, por supuesto, ¿no? Pero sí, es como vos decís, y yo a veces pienso, y esto te lo planteo a vos, hay mucha gente, sobre todo la de la política, que dice, bueno, si la política está desordenada, la economía no se puede ordenar, y yo a veces me pregunto si a veces no puede ser a la inversa, que tal vez la economía puede ordenar a la política. Te lo digo con este ejemplo, que vos seguramente lo tenés bien presente. En Perú los presidentes entran y salen 2-3 meses, hay un juicio político en marcha, lo cual le da en principio mucha inestabilidad a la política desde ya. Pero fíjate que en Perú tienen un presidente del Banco Central que es la misma persona desde 2006. Lo han nombrado y él ha aceptado permanecer en el cargo presidentes de distintos signos políticos. Y la macroeconomía de Perú, no quiero entrar a tallar cuál es el índice de pobreza, cuál es el índice de desigualdad, eso lo dejo aparte, pero la economía de Perú más o menos marcha bien, se comió la curva o se comió el porrazo de la pandemia como todos los países del mundo, pero no hemos tenido no hemos visto una disparada de su moneda, no hemos visto una disparada de la inflación, más allá de que porcentualmente si venías al 3% y se te fue al 6%, está bien, es un 100% de aumento, pero nada que ver con lo nuestro. La actividad se está recuperando. Entonces, desde ese punto, tal vez tener la economía en orden es un amortiguador para las crisis políticas. Es cierto. Ahora, uno podría decir que para tener la economía en orden, quizá hay un acuerdo político muy general, no necesariamente instrumentado en una ley o en un documento, pero en que, digamos, básicamente las fuerzas políticas relevantes respetan que 2 más 2 es 4, por ejemplo. Tal cual. No, por eso digo, no quiero negar absolutamente que es importante la política para ordenar la economía, pero quería introducir este matiz para señalar que no es todo tan así. Claro, ¿no? pero por ejemplo, si uno sigue el discurso de Cristina Kirchner y del kirchnerismo duro en general, ellos tienen la idea de que la economía es un subconjunto de la política y que todo es cuestión de decisiones políticas y que si la inflación es alta, basta la voluntad política para bajarla, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Así nos venimos estrellando contra la pared hace mucho tiempo, ¿no? No, desde ya. Y fíjate que justamente, no sé si ya terminó, pero en este momento estaba transcurriendo una reunión en una de las comisiones de la Cámara de Diputados donde se estaba viendo qué hacer con la ley de alquileres. Y que es un ejemplo clarísimo de la suposición de que el Estado iba a poder solucionar problemas que tal vez no eran los que se buscaban solucionar con la ley, que terminaron empeorando todo,
Pero bueno, quedó demostrado ahí que mucha gente suponía que desde el Estado o desde una ley se podía aliviar imperfecciones, diría yo, de la ley de alquileres que evidentemente venía funcionando muy bien. Lo que pasa que, como hablabas recién con Gustavo, por ahí la gente se queda nublada por la nominalidad de los aumentos y parece que un aumento del 60% en un contrato de alquiler es un abuso, cuando en realidad todos los precios de la economía vienen subiendo más o menos a esa velocidad. Sí, pero es así, hay una fe de mucha gente en que el Estado va a solucionar absolutamente todos los problemas y bueno, quedó claro que, o está quedando claro, o desde hace mucho está claro que no es así. Y en materia en especial de alquileres tenemos una vastísima experiencia, habría que aprender alguna vez. Cuando se recuperó la democracia, que digamos tuvo muchas virtudes, pero podemos decir que desde el punto de vista económico no nos ha ido muy bien. Y sin embargo, una primera ley que se sancionó ahí en la época de Alfonsín era una ley mínima que establecía algunos parámetros muy básicos y nada más, porque se tomaba nota de la experiencia que había habido desde ya de la presidencia de Irigoyen, los primeros congelamientos, después esto se incrementa mucho más en la época de Perón, y todo eso terminó con reducir mucho la oferta y por lo tanto subir los precios de los alquileres, pero es algo que ya conocemos los argentinos y volvemos a tropezar con la misma piedra. Acabas de citar al general Perón, que es una de tus debilidades, sí. Y justamente en el debate que está ocurriendo en este momento en el Congreso, una diputada citó justamente la creación de la Cámara Nacional de Alquileres del año 1943, producto de la gestión de Perón como secretario del Trabajo, ¿no? En ese momento. Secretario de Trabajo y después ministro de Guerra y vicepresidente. En el 2021 citaban una creación de 1943 como el ejemplo a seguir. Es decir, que tienen todo el pasado por delante, podemos decir. Así es, así es. Otro ejemplo... Sí, perdón, Gustavo, sí. No, adelante, Osvaldo. Otro ejemplo que se me ocurre ahora, en que cada sector piensa que el Estado debe acudir en su ayuda, es el de los créditos UVA. Tal cual. Ahí, bueno, para el que no conoce, la presión que están haciendo algunos sectores parece indicar que ya haber tomado estos créditos y tener que pagarlos los hubiera conducido a la quiebra necesariamente. Y yo... Esto ya, sí. Para tus oyentes, obviamente lo han escuchado a Ergasto la semana pasada, el miércoles pasado, así que no voy a abundar mucho más allí, pero es lo mismo que con los alquileres, digamos. La cuota subió al mismo ritmo que el precio de la leche o de la cuota de los colegios o del tomate, y nadie está pensando en una suerte de cámara de compensación para si el tomate, la leche o la lechuga aumentó más o menos que la inflación. Igual la paradoja es que si, como dice el gobierno, los salarios se están recuperando en términos reales, es decir, por encima de la inflación, a estos deudores la cuota, el peso de la cuota sobre sus ingresos se les está aliviando. Estoy simplificando mucho desde ya, pero básicamente una persona que más o menos conserva una cierta distancia, o mejor dicho, avanza a la par sus ingresos con la inflación, no debería tener ningún problema. Estuvo el problema desde ya de la fuerte caída del poder adquisitivo desde 2017 hasta 2021, y esperemos que no siga, pero tengo mis reparos. Pero igual, una relación cuota-ingreso que era del 25%, por ejemplo, es decir, que vos tenías 25% de tu salario para pagar esa cuota, hoy, según mis últimos cálculos, está en una relación del 35%, 37%. Sí, Ergasto decía... Es un golpe para tus ingresos, pero es totalmente asimilable y similar a lo que te hubiera pasado si estuvieras pagando un alquiler. Ergasto creo que decía que de 30 a 35, pero bueno, supongamos que es un poco más, pero está en ese rango. Es decir, no es una situación desesperante. Y además, quien adquirió un inmueble con ese crédito, ese inmueble se valorizó muchísimo en pesos por la devaluación. Sí. Es decir, yo creo que lo que subyace es que la historia argentina es rica en ejemplos donde la deuda se licuó
Y justo en este caso la deuda no se licúa y eso es lo que debe indignar a estos supuestos perjudicatarios de los créditos UBA. Sí, que también uno no sabe en qué medida representan al universo de tomadores de crédito, ¿no? Pues se crea una asociación, así como los inquilinos. Hay una persona cuyo nombre no recuerdo ahora, que Gervasio Muñoz. Es Gervasio Muñoz. Y este señor habla en representación de los inquilinos. ¿Y quién le dio esa representación? Se la autoasigna, se autopercibe. A esos rincones no llega la democratización, porque siempre son las mismas personas las que están hablando. Es raro eso. Sí. Gustavo, vos escribiste en las últimas semanas, te enfocaste particularmente en el gasto en las empresas públicas, ¿no? Y la cantidad el Estado empresario. El Estado empresario. ¿Qué es lo que pudiste averiguar? No, la verdad que primero agradecer a este maravilloso grupo humano que es Twitter, porque finalmente los primeros datos fueron surgiendo de ahí y la facilidad que te da Twitter para contactar rápidamente a la persona que tira un dato y a partir de ahí tirar el hilito. No, básicamente yo no tenía dimensión del tamaño del Estado de empresarios. Son 33 empresas. Las que conocemos todos, Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, Aguas Argentinas. Pero después yo no sabía, por ejemplo, que la radio de la Universidad del Litoral y la radio y canal de la televisión de Córdoba son del Estado Nacional y ponen plata al Estado Nacional para que eso funcione. Hay otra empresa de vehículos espaciales que sinceramente no tengo nada para decir ni a favor ni en contra. Hay una empresa que gestiona la energía atómica, pero bueno, hay una empresa que construye viviendas exclusivamente para la Armada, no lo sabía, Coviara. Ahí ¿tiene algún grado de especificidad la construcción de viviendas para la Armada que requiere un know-how particular? Esos son kioscos que perduran a través de los años. Era como una mutual que se encargaba, y me imagino, porque no exploré mucho, se encargaba de conseguir fondos y desarrollar justamente desarrollos inmobiliarios, que puede ser un edificio acá o allá, para personal de la Armada. Eso era muy común en todas partes, en todos los gremios. Pero bueno, llama la atención que esté el Estado ahí poniendo plata. ATC en liquidación sigue ahí adentro, obviamente Radio y Televisión Argentina, Telam, etc. Lo que yo encontré es que el año pasado el Estado, el Tesoro, tuvo que hacer aportes de cerca de 380.000 millones de pesos, cerca de 3.800 millones de dólares, usando el tipo de cambio oficial, que es el que usa el Estado, promedio del año pasado, que eran 95 pesos más o menos. Obviamente el rojo está concentrado, el mayor gasto o los aportes del Tesoro están concentrados en los ferrocarriles, aerolíneas y EASA, que es la que comercializa, importa la energía que después se distribuye, es decir, importa a precio de mercado y después vende más barato y se cubre con subsidios. Aguas Argentinas, bueno, eran 4 o 5 empresas. Hay muchas entradas a ese Excel. Por ejemplo, en los trenes el 75% de los aportes del Estado son para pagar salarios. El holding ferroviario argentino, así como lo vemos todos los días, es la principal empresa empleadora del país, 30.000 y pico de personas. Repetime esa cifra. ¿Cuántos? ¿Perdón? Repetime la cifra. ¿Cuántos son? Holding ferroviario, que obviamente son trenes de pasajeros, carga, infraestructura y administración de bienes ferroviarios y recursos humanos, son 30.100 personas. ¿Aerolíneas? El Correo Argentino es otra fuente de déficit muy importante, 18.000 personas. En fin, hay como hablaba con un amigo en común que te imaginas quién es, pero no lo quiero nombrar, que hablaba de la casta
de trabajar en las empresas del Estado. Salarios en algunos casos muy buenos, otros no, pero como que estás adentro de un lugarcito donde de ahí no te mueve nadie. En el caso de aerolíneas. Y el punto, sí. discúlpame, Sí. te hablaba del déficit de cerca de 3.800 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿el Estado se puede dar el lujo de gastar 3.800 millones de dólares por año? No puede hacer ningún ajuste, no puede generar ningún ahorro, y después impulsa un impuesto a las riquezas o a las riquezas inesperadas, etcétera, porque todo el aporte para ese no ahorro que lleva adelante el Estado lo tiene que pagar el sector privado con más impuestos. Eso es lo que un poco me gustaría que por lo menos se debata, ¿no? Aerolíneas Argentinas pierde 800 millones de dólares, porque bueno, a ver, los trenes, hay una política de tarifas donde vos pagás 10 lo que cuesta 100. En el agua lo mismo, en el correo lo mismo, pero las tarifas de aerolínea no son más baratas que las de American Airlines o las de LAN o las de lo que sea. Trabaja y factura o vende su servicio a precio de mercado. Así todo, pierde 800 millones de dólares. Y me llamaba la atención declaraciones del secretario general, CEO en las sombras de Aerolíneas, el doctor Pablo Viró, donde decía, cada dólar que el Tesoro pone en Argentina, en Aerolíneas lo devuelve por 4. No explicó cómo, por supuesto. Claro. Además me parece... Pero bueno, esas son las cosas de estar manejando o adentro de una empresa del Estado. Además, en el caso de Aerolíneas, ellos tenían, no sé si la mantienen, ciertas ventajas respecto de sus competidores y tratan de desplazarlos, es decir, que tienen la cancha inclinada y sin embargo tienen un déficit enorme. No, ellos están con el discurso de que no hay que dejar entrar a las low cost porque estarían, según su visión, operando bajo la política de dumping, es decir, que se pueden dar el lujo de perder plata durante mucho tiempo hasta quebrarle el espinazo a Aerolíneas. El doctor Viró abundó en que esa era una política dirigida, no me acuerdo si dijo desde la CIA o desde la Embajada de Estados Unidos, es decir, tiene una cosmovisión conspirativa muy, muy elaborada, y bueno, es la que utiliza para mantenerse donde está. El gobierno, dice en los últimos tiempos, saca pecho como que la Argentina está creciendo. No usan la expresión a tasas chinas que usaban los gobiernos kirchneristas en sus primeras encarnaciones, pero dice que está creciendo a tasas muy altas. ¿Esto es el crecimiento, digamos, por llamarlo de alguna forma, genuino o es el rebote de haber paralizado la actividad por tanto tiempo? Bueno, hubo un rebote obviamente en 2021, pero los datos ya de actividad industrial de abril y lo que viene para mayo están dando como que se termina el envión y ya no vamos no sé si nos vamos a acercar al 3 o 4%, lejos de generar cierta euforia. De hecho, bueno, con esta inflación es impensable que se pueda... a ver, hay gente que le va bien, pero porque está vinculada a la importación, tiene la posibilidad de comprar al dólar oficial, después, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no es así? Pero los números, lo que se está viendo por ahora, no da como para que quede mucha nafta en el tanque. Y en materia inflacionaria, bueno, se está por conocer, ¿no?, el índice del mes pasado. Ayer tuvimos el anticipo de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que bajó 6 décimas respecto a marzo, pero bueno, la última encuesta del Banco Central, que le hace una vez por mes, el relevamiento de expectativa de mercado, en un mes los encuestados subieron su pronóstico de inflación total para 2022 de 59 a 65. Así que, y si encima ahora ponemos en marcha el plan Platita 3, bueno,
Ya vimos lo que pasó con el plan Platita 2 a partir de... Perdón, a ver, ¿cuál fue el 1? No, el 1 fue el de después de las PASO del 2021. ¿No? Sí. ¿Perdón? El de las PASO, después de las PASO. Claro. Y ahora, bueno, otro plan Platita, la evidencia está cercana de lo que pasa con los planes Platita. Y esto con las tarifas congeladas. Bueno, ya empezó a subir el combustible, las tarifas van a empezar a subir supuestamente en junio, aunque de todas maneras son aumentos que están lejos de solucionar el problema y de lo que pretende Guzmán, ¿no? De los subsidios, a pesar de que Guzmán reconoció finalmente el lunes que este esquema es inviable, se lo dijo de manera bastante directa a través de una radio a la presidenta, de que subsidios, que sobre todo tiene un sesgo pro rico, con un país con un déficit fiscal de 3 o 4 puntos, es inentendible desde todo punto de vista. Pero le va a costar mucho elevar las tarifas al nivel que necesitaríamos, porque tiene la oposición interna de sus subordinados. Por supuesto. Bueno, lo que pasa que el tema del salario mínimo, que se adelantó su aplicación, la moratoria, lanzar las paritarias, ya es parte de la campaña del cristinismo, digamos. Hay muchas iniciativas que hacen mucho ruido en el Senado, pero que no van a, me imagino que no van a convertirse en ley. Entonces es una cuestión testimonial que más adelante la van a poder usar, me imagino, para decir: nosotros quisimos lanzar una nueva moratoria, pero la derecha o el presidente no nos dejaron. Ya es como queda incorporado a la campaña del cristianismo para el 2023. Ahora, nada para bajar la inflación. Ninguna, hasta ahora no se ve ninguna medida, ningún... No, porque no hay, no tiene manera de generar herramientas que puedan de alguna manera cambiar las expectativas como para que los ajustes sean menores a lo que está... Bueno, de hecho, el salario finalmente es un precio. Si vos lo aumentás 60%, por algún lado eso se va a notar, ¿no? Esto me recuerda, bueno, no sé a qué situación comparar, porque son todas diversas, pero algo del año 75, ¿no? Con esos aumentos, después de haber estado congelada la economía tanto tiempo. Yo era chico, pero recuerdo Lorenzo Miguel y las paritarias, y que le torcieron el brazo, y después, bueno, el proceso hiperinflacionario. Sí. Bueno, a Zurril también una paritaria, creo que era docente, le terminó dando el golpe de gracia al plan austral, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que estamos dando vueltas constantemente. Es cíclica nuestra historia. En las mismas problemáticas. Sí, y como decías vos al comienzo, es llamativa nuestra estabilidad política, si la comparamos con otros países de la región, versus la inestabilidad económica que otros han logrado superar, países que nosotros quizás miramos por encima del hombro, y ahora tienen una macroeconomía muchísimo. Vos mencionás siempre, a veces risueñamente, el caso de Paraguay, pero macroeconómicamente está mucho más sólido que nosotros. Recién justamente en la comisión que se estaba discutiendo la ley de alquileres, un diputado, Acef, mencionaba, me llamó un poco la atención, que los argentinos, o el capital argentino, mejor dicho, está migrando a Uruguay, a Paraguay, y mencionó también explícitamente, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Así que sí, somos un faro que irradia capitales para otros países. Pero bueno, hablando más en serio, aunque esto era así también, ¿no? El estudio de la gente del Centro de Estudios, el CEDLAS de La Plata, el Centro de Estudios de Desarrollo Laborales y Sociales,
mencionaba tiempo atrás que en los últimos, comparando con 2000, no me acuerdo si era 2010 o por ahí, o el año 2000, Argentina y Venezuela son los únicos países que tienen índices de pobreza e indigencia mayores hoy que hace 20 años. Todos los países de la región han logrado descender o mejorar esos indicadores, bueno, como vos decías, porque más o menos habían estabilizado la macroeconomía. Sí, usando la vieja frase, y concluimos con esto, podríamos decir que aman tanto a los pobres que los multiplican. Así es, qué comentario gorilazo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Te vamos a llamar en otra oportunidad. Esperemos que el panorama sea un poco más optimista del que nos describiste hoy. Un abrazo, Osvaldo. Gracias, muchas un abrazo. Gracias, Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. La papa 49 pesos el kilo. Oficializaron precios de referencia, 5 verduras y hortalizas. La medida estableció además que los supermercados del área metropolitana de Buenos Aires, el precio del kilo es de 69, para la cebolla 199, para el tomate 160, para la lechuga 180 y también para algunas otras hortalizas. Continúan las audiencias públicas centradas en la energía eléctrica para definir nuevas tarifas. Las exposiciones comenzaron hoy, centradas en los nuevos esquemas tarifarios de energía eléctrica, y el jueves es la tercera jornada donde se debatirá la implementación de la segmentación de los subsidios para el año 2022 y 2023. Nos vamos a otras informaciones que tienen que ver con el acontecer nacional e internacional. Aeropuertos Argentina 2000, un problema de enlace telefónico provoca demoras en la partida de vuelos en Aeroparque. Por la falla, la operación en los mostradores del check-in se está efectuando en forma manual y esto está dificultando la tarea de los empleados y provoca retraso en los embarques. Vamos a ampliar la información. En la jornada, cielo parcialmente nublado, una máxima de 20 grados. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga por única vez un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en 2 cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta 2 haberes mínimos. En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Ya no estás estudiando, déjate de engañar.
Regístrate ya por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. AISA trabaja en la reparación de una importante cañería en Villa Lugano. La empresa realiza los trabajos de reparación de una cañería de 400 milímetros de diámetro en la intersección de las calles Avenida Larrazábal y Francisco Fernández de la Cruz en el barrio de Villa Lugano en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Debido a la magnitud de la cañería distribuidora y para llevar adelante las tareas, se debió proceder al cierre de la válvula reguladora Villa Fiorito de 900 milímetros. Debido a estas maniobras, el servicio de agua potable puede verse afectado hasta las primeras horas de mañana en algunos lugares de los barrios porteños de Villa Fiorito, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Parque Avellaneda. También en algunos lugares de las localidades bonaerenses de Ingeniero Budge, Villa Fiorito y Banfield. Ante cualquier duda, AISA recuerda a los vecinos y vecinas que podrán comunicarse al 0800-321 Agua durante las 24 horas, al WhatsApp 11 59 84 57 94 o en los canales oficiales de Instagram @aisa.oficial, Twitter @aisa_oficial, Facebook aisa.argentina, Telegram @aisa_oficial_bot o por el chatbot en el sitio web www.aisa.com.ar de 6 a 24 horas. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. A las 18:09 de Buenos Aires, continuamos en Entre Ustedes y Nosotros y estamos tratando de comunicarnos con el conductor de este programa, el doctor Jorge Enríquez, que se encuentra en Roma. Como le dijimos, está desarrollando junto al doctor Ricardo Bulleri una profusa actividad académica que empezó en Barcelona, y escucho un sonido ambiente que me indicaría que está en comunicación con nosotros, el doctor Jorge Enríquez. No sé si me está escuchando. Sí, perfectamente, Osvaldo. Estamos acá en Roma, acompañado de una serie de catedráticos, profesores de la Universidad Nacional di Roma, que hoy hemos tenido una jornada muy intensa para tratar todos los temas inherentes, tanto desde el punto de vista constitucional como cuanto desde el punto de vista penal, respecto de lo que fue el COVID-19, que en algunos puntos tiene semejanzas con lo que pasó en nuestro país, pero también hay ciertas diferencias. Esto es, estoy acá con nuestro común amigo Ricardo Bulleri y me acompaña el profesor, el doctor Carmelo Liotta, de la Universidad Nacional di Roma, Universidad Europea di Roma. Es una de las universidades más prestigiosas, no solamente del territorio italiano, sino de Europa, y yo te diría que del mundo. Sé que a Carmelo no le gusta que diga esto, pero es así porque es una universidad de una excelencia académica realmente superlativa. Y me acompaña también el doctor Julio Lenz. Ese es un catedrático de la Universidad Católica del Uruguay, un destacado penalista también, pero bueno, con él tenemos una relación muy estrecha porque, como vos sabés, siempre lo decimos, lo único que nos separa de los uruguayos es el fútbol y el charco, ¿no? Pero te voy a dejar ya en comunicación. Le quiero hacer una pregunta acá al profesor Carmelo Liotta para que nos haga una reflexión sobre esta jornada, que fue muy rica. Te diría que fue tan rica como la de Barcelona como la de Madrid. Profesor Carmelo Liotta, gracias por acompañarnos esta noche, tarde para la Argentina, y parla tutto in italiano, que tutto bene, o si puede hablar algo en español, genial. Y las conclusiones de la jornada. El profesor Carmelo Liotta, para la gente que no lo conoce en la Argentina, le digo que es el director de todo el Instituto de Derecho Penal de la Universidad Europea di Roma. Hay otras universidades que tienen otros catedráticos, pero no tiene una figura tan señera y tan consular, diría yo, como es Carmelo Liotta, que aparte, bueno, ustedes no lo ven por televisión, pero es un hombre pero muy joven y una promesa del derecho europeo muy significativa. Gracias, Carmelo, por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hoy hicimos una jornada muy interesante de derecho penal comparado sobre la ley penal italiana y argentina en el periodo de la pandemia. Hicimos una comparación entre la ley penal italiana y argentina, e uruguaya también. Somos muy satisfechos de esos días. Esperamos de seguir juntos trabajando sobre el derecho penal y sobre el derecho constitucional también. Nos acompaña también el profesor Crivelli, de la Universidad Nacional de Padova, que ha venido justamente, Padova, que es una ciudad, bueno, como todos conocemos, que se encuentra a una distancia alrededor de 700 kilómetros de Roma, y ha venido justamente para acompañarnos a todos nosotros, y también me gustaría unas palabras a él sobre que reflexiones sobre esta jornada que hemos tenido el día de hoy. Profesor Crivelli. Muchas gracias, soy muy honrado de hablar con ustedes, y los invitados argentinos fueron muy bonitos, y las relaciones, las ponencias fueron óptimas, entonces espero de poder ir en Buenos Aires y poder hacer otras jornadas en Italia con los amigos argentinos. Muchas gracias. El doctor Bullería ahora nos va a dar unas palabras también, y vamos a hablar después también con Julio Lenz, con el doctor Lenz. Sí, hola, sí, buenas tardes. Hola Ricardo. Bueno, aquí buenas tardes o buenas noches, acá son buenas noches en Italia. Realmente las jornadas de hoy han sido muy profundas. Se ha hablado de los temas del COVID, de cómo cada uno de los países han podido arribar al tema del COVID, y bueno, hemos estado en una universidad muy importante que es la Universidad Europea de Roma, y estamos realmente contentos por lo que hemos logrado. Trabajar sobre estos temas no es fácil, estamos lejos de nuestra patria, pero lo importante es que estamos trabajando todos en el mismo sentido, es decir, mantener la grandeza que la Argentina tuvo y tiene con relación al tema del estudio y de la preparación universitaria académica. Creo que es muy importante. Ahora les voy a pasar a ustedes unos minutos con mi amigo, el profesor Julio Lenz, profesor muy importante en la Universidad Católica del Uruguay, para que por lo menos nos dé su reflexión sobre estas jornadas europeas. Muchas gracias, profesor Lenz, su público. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto dirigirme a ustedes. Concluimos el día de hoy una sesión muy interesante en la que logramos poner en común diversas soluciones o intentos de ellas a un problema que fue común y que aquejó a todo el mundo por igual, pero en la que se pudieron identificar determinados patrones de reacción con características divergentes. En ese sentido, lo que plantean los colegas desde Italia, desde Argentina y desde Uruguay son abordajes parcialmente coincidentes, aunque con divergencias que valió la pena señalar y compartir, y con reacciones de los poderes legislativos y de los poderes ejecutivos también diversos. En ese sentido, la organización de la jornada, tanto por la Universidad Católica de La Plata como la Universidad Europea de Roma y la Universidad Católica del Uruguay, permitió poner de manifiesto unas diversas actitudes de parte de los gobiernos, pero también diversas percepciones a este respecto desde la academia y desde los sectores privados. Participaron de la actividad no solamente académicos de estas distintas universidades, sino también profesionales de diversas áreas que plantearon sus visiones, sus inquietudes, en qué medida las mismas habían sido o no amparadas por la comunidad y especialmente por los gobiernos, y eso dio final a una instancia verdaderamente enriquecedora que, bueno, es un placer compartir con ustedes. Los dejo nuevamente con el doctor Enríquez. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, hemos compartido una jornada que ha terminado ahora con una cena y que, bueno, surgió un tema que vos más allá, no sé con quién estás en el estudio. No, estoy solo. Bueno, ya me tocará a mí estar solo en el estudio las 2 horas de los miércoles,
cuando vos te vengas al viejo continente, aunque vas a ir a la parte insular del viejo continente, así a Gran es. Bretaña, Así es. al Reino Unido. Pero bueno, estoy acá también, hay varios profesores, pero... Jorge, perdón, hemos terminado con una... me asombra el perfecto castellano que hablan los profesores italianos. Exactamente, y también el perfecto castellano que habla nuestro amigo Julio Lenz. Sí, pese a ser un castellano oriental, claro. Castellano oriental. Y vos sabés que hemos terminado esta jornada hablando de algo que es caro a los rioplatenses, que es el fútbol, y que está en este momento jugando Juventus, que nos enteramos hace unas horas, si no hubiéramos ido a la cancha, pues justamente está un profesor de la Universidad de Bolonia, que viene a ser como una suerte de lo que son los miembros del Tribunal de Disciplina de AFA, o de la AUF como uruguaya. Julio Lenz justamente forma parte del Tribunal de Disciplina uruguayo, y este profesor nos dijo que podía haber ido a ver el partido de Juventus, que está jugando la final de la Copa, creo que van 2-2, la Copa de Italia con el Inter, donde juegan, bueno, en el Inter juega Lautaro, y en la Juve juega Paulo Dybala. Bueno, la conversación derivó al tema futbolístico, pero no obstante eso, le dio una preeminencia fundamental a todo lo que fueron estas jornadas, que tanto lo que sucedió acá como en Roma y como en Barcelona, como en Madrid y en Barcelona. También quiero que me dé su opinión el doctor Juan Carlos Círica. Círica es la mano derecha del doctor Bullerí en la Universidad Católica de La Plata, es un joven, los dos son jóvenes, tanto Julio Lenz como Círica tienen en común que tienen 34 años de edad y son la verdad brillantes como juristas. La verdad que me han sorprendido tremendamente bien, tanto a Julio, que lo conocí hace un par de años, como a Juan Carlos Círica, que lo conozco hace también bastante tiempo. Y Juan Carlos, me gustaría que dieras tu opinión sobre lo que han sido las jornadas tanto de Roma hoy como fueron de Madrid y Barcelona, en la Abate Oliva y en la San Pablo de Madrid. Gracias, bueno, Juan Carlos. Muy buenas noches, gracias Jorge. Ha sido un placer realmente, como dice el doctor Ricardo Bullerí, esta maratón académica. Hemos compartido con grandes académicos del continente europeo y con compañeros también de Uruguay, así que para nosotros es una alegría, diversos temas que se han tratado con profundidad, con excelencia académica, y bueno, estamos todos muy contentos de haber participado en estas jornadas europeas que hace tantos años que venimos desarrollando, y la verdad con mucho empeño y hablando en criollo con mucho cariño. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, y no sé si tenés alguna pregunta para hacer desde ahí, vos como profesor emérito ya de Derecho Constitucional de la Argentina. No te rías porque... bueno, pero no sé, profesor de la Universidad de San Andrés. No, lo que me resulta muy interesante, si estuviera ahí, y lo habrán comentado ustedes, nosotros, nuestras diversas disciplinas jurídicas tienen distintas influencias, ¿no? Nuestro derecho constitucional tiene una fuerte influencia norteamericana, nuestro derecho civil una fuerte influencia francesa, nuestro derecho administrativo una fuerte influencia también francesa, y el derecho penal tiene una fuerte influencia italiana y alemana, así que imagino que... Calamandrei, claro, recordemos que los autores que estudiamos nosotros en la facultad eran Calamandrei y Carnelutti, o sea, autores en materia procesal también, claro. En materia procesal. Sí. Y yo te preguntaría, ¿no? ¿Cómo, más allá de las jornadas y de los aspectos jurídicos, cómo están viendo ustedes a la distancia lo que ocurre en nuestro país y qué comentarios reciben de sus colegas italianos? Bueno, los colegas italianos a lo mejor son demasiado cautos, pero muchas veces, como nos pasa en todo el mundo, se sorprende de un país tan rico, que la superficie de Italia, la Argentina es 7 veces más grande que Italia, con una población significativamente casi igual o inferior. Italia tiene casi 60 millones de habitantes, nosotros no vamos a saber ahora en el censo del día 18 cuántos somos realmente. Bueno, ellos realmente ven con sorpresa esto. Recién nuestro amigo uruguayo Julio Lenz decía que las caídas que tienen los uruguayos son mucho más suaves, y obviamente las réplicas en la recuperación económica también son suaves, las nuestras son mucho más abruptas.
cómo lo ven ellos. Bueno, ellos realmente lo ven con el mismo, muchas veces como nos duele a nosotros en Argentina, ¿no? De ver un país tan maravillosamente rico y que no podemos salir adelante. Ellos, estas jornadas se han concentrado más en el tema académico que en el tema político, y para mí han sido muy enriquecedoras desde ese punto de vista, porque la verdad que tanto que nos pasó con Carlos Pérez del Valle en Madrid, en Barcelona, en ambas universidades, como ahora en la Europea de Roma, el nivel de excelencia que tienen los juristas italianos y españoles es excelso realmente. Son gente de un nivel muy, muy, muy bueno, y uno realmente viene a exponer, pero más que exponer, hablábamos recién con Julio Lenz, viene a aprender justamente de lo que uno puede, incluso hasta humildemente, sin que esto sea hacer un copyright o un plagio, viene a copiar algunas de las cosas, una de las cuestiones que está muy bien planteado hoy. Nosotros no hay por qué tener esa pretensión de originalidad, ¿no? Si hay soluciones buenas en otras partes del mundo. Bueno, recordá que también algunos institutos que incorporamos nosotros en la reforma del 67, la teoría de imprevisión, la lesión enorme, el abuso del derecho, fueron tomados muchas veces del Código Civil de las Obligaciones de 1942, Italia, de 1942. Acá de los profesores Crivelli y Liotta. Ese código fue dictado durante el fascismo, y sin embargo se le expurgaron algunos artículos más específicamente fascistas, digamos, y es el mismo código, tendrá muchas modificaciones, pero creo que es el mismo que se mantiene. Ustedes me corregirán si no es así. Sí, mira acá los dos profesores. El Código Civil y el Código Penal que son vigentes ahora en Italia, ambos son del fascismo, porque los juristas del tiempo no estaban tan vinculados a la ideología, tenían un pensamiento jurídico muy, muy equilibrado, muy liberal. Claro. El profesor Crivelli de Padova es el que ha hablado recién. Pero es interesante eso, ¿no? Porque y pienso que algo así, porque marca una diferencia, ¿no? Son sido distintos regímenes totalitarios, pero en el nazismo no hubiera podido pasar algo así. Es decir, el fascismo fue muy autoritario, pero, digamos, mantenía algún grado de autonomía de la sociedad o de la academia, por lo que está diciendo el profesor, que no se hubiera dado en otros regímenes. No, lo último que quiero es exaltar al fascismo, pero es interesante desde el punto de vista académico plantear esta diferencia. Sí, confirmo que es verdad. El profesor Carmelo Liotta confirma esto. Realmente esto revela de que acá en Italia no existen anteojeras ideológicas que muchas veces hubieran conspirado en nuestro país para aceptar algunas cosas buenas que pudieron ocurrir aún en regímenes que no comulgaran con nuestro sentido liberal. Así que bueno, esto también me parece que la pregunta tuya fue muy atinada, y también la respuesta de los profesores Crivelli y Liotta en esa misma dirección. ¿Y cómo? Sí. Muy sintéticamente, de lo que vos pudiste exponer y escuchar, ¿cuál fue la diferencia en el tratamiento jurídico de la pandemia entre ambos países? Y el tratamiento jurídico fue distinto, porque realmente ellos no apelaron, si bien hubo disposiciones que eran del Consejo de Ministros, como lo llaman ellos acá, no hubo una exacerbación tan grande de conculcar normas constitucionales. Ellos reformaron, por ejemplo, un artículo 3º que determinaba, un artículo 3º del Códice Penal, del Código Penal, que determinaba que el grado de la culpabilidad respecto de los médicos en la responsabilidad durante la pandemia. Sí, nosotros la ley penal limitó la responsabilidad de los médicos durante la pandemia, y también hicimos algunas medidas penales en los casos de la violación de la restricción anti la difusión del contagio. Claro. Muy claro, por cierto.
Bueno, espero verte la semana, bueno, la otra esta semana no, sino la última semana. Bueno, Jorge. ¿Querés hacer alguna pregunta más al profesor Lenz acá? De Uruguay, algo. No toques el tema si Gardel era argentino uruguayo, porque no, si está el profesor uruguayo, voy a decir que nació en Tacuarembó, hijo del coronel Escayola. Efectivamente, veo que es una persona ilustrada, bien formada y bien documentada históricamente, hincha del Carbonero, hincha del Mangia. Y fanático del fútbol de Peñarol. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias, que continúen. Esperá que va a cerrar el doctor Bullerí, que está acá al lado mío y quiero que dé unas palabras de cierre. Perfecto, gracias. Hola, querido Osvaldo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, querido Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, muy contento porque nuestra actividad académica acredita una cosa que es absolutamente importante, que pese a que estamos en el fondo del mar, que pese a que todo el mundo está cansado, que está aburrido de la Argentina, repito, nos duele la Argentina, pero pese a esto, la actividad académica que desarrollamos con un enorme esfuerzo personal nos acredita que no estamos en el camino equivocado, que la Argentina tiene futuro y que para eso vamos. Un abrazo enorme. Bueno, te felicito por todo lo que están haciendo. Muchas gracias, un abrazo y nos veremos próximamente. Y nos veremos de vuelta. Estamos acá en la puerta de la trattoria Due Colones, cerca de la iglesia de San Ignacio, y un gendarme, un carabinieri, que nos está mirando de una cabina atentamente y nos está saludando y nos está sonriendo, porque se ha dado cuenta que estamos con un tema radiofónico y lo hemos saludado, así que nos ha retribuido un saludo a toda la gente, a vos, no sé quién más está ahí, Horacio Fernández de luego. Horacio Fernández en la cabina, Gerardo, sí. Que hoy, Gerardo, que siendo las 11:20 acá, o sea, las 6:30 de Argentina, seguramente debe estar haciendo esos gestos desesperados para ir al corte. Sí. Pero lo vamos a retener un poquitito. Está con esos gestos, pero como sé que todavía tenés media hora del programa, media hora, que ahora viene una persona muy importante y muy cara para mí, que es el profesor José Luis Moure, vicepresidente de la Academia Argentina de Letras. Vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Un abrazo gigante. Lenguaje inclusive. Pero lamentablemente, lamentablemente esto, por suerte acá te digo una cosa, no tenemos ese problema, te aseguro. Hoy incluso estamos en una comida donde había una sola profesora, nos parece una sola profesora, y no hubo ninguna reacción feminista que tenga que haber más mujeres que hombres, o una paridad de género. Por suerte estas cosas acá no se dan. Bueno, un abrazo gigante, Jorge. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias, igualmente, un abrazo. Chau. Adiós. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Continuamos entre ustedes y nosotros, última media hora del programa, y vamos a salir un poco de los temas políticos, económicos que consideramos hasta ahora, la actualidad más urgente, para hablar de otros temas que también tienen que ver con la actualidad, pero que se vinculan a cuestiones más permanentes. Me refiero al lenguaje inclusivo. Digamos, podemos hablar en general de ese tema y además acerca de cierta imposición que se está dando en algunos organismos oficiales como el Ministerio de Salud, que ahora pretenden que digamos, sus resoluciones o demás directivas se expresen en esta forma de hablar que, digamos, podrá ser respetable en quienes quieren hacerlo, pero no tiene una consagración oficial general. Y para eso nada mejor que pedir la opinión de un experto en el tema. Me refiero al doctor José Luis Moure. El doctor Moure es un destacadísimo filólogo, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro desde hace unos cuantos años de la Academia Argentina de Letras, de la que fue presidente, y ahora él me corregirá, creo que es vicepresidente. Pero todos esos pergaminos empalidecen frente a su título principal, que fue mi profesor de literatura en tercer año del Colegio Nacional de Buenos Aires, allá por el lejano año 1976. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me parece muy justo que hayas empezado por allí. Un gusto. No sabía si hacer referencia o no, porque hay gente que, bueno, toma cierta distancia de eso, pero en mi caso no, de modo que agradezco que hayas empezado así. No, y lo sé porque nosotros en algunas reuniones que hacemos, cuando se cumple algún aniversario en redondo, con esa superstición del sistema decimal de la que hablaba Borges, lo invitamos y en una de ellas, me acuerdo, cuando cumplimos 30 años de egresados, el profesor Moure dio un discurso no solo brillante e intelectualmente destacado, sino muy emotivo para todos nosotros. Bueno, no sé si muchas personas a veces se quejan, y quizá con razón hoy en día. Yo tengo la suerte de tener grandes profesores y a la cabeza de todos ellos está él, así que es un gusto hoy tenerlo aquí. Profesor, antes de ingresar en este tema, yo quería preguntarle un poco sobre la Academia Argentina de Letras y las academias en general, porque me parece que la gente no sabe muy bien qué hacen, si tienen un rol preceptivo, si son como una especie de organismo público que establece reglas que son de cumplimiento obligatorio o no, en fin. Bueno, usted me dirá. Es una pregunta muy pertinente y lamento decirte que tratarla con cierto detenimiento nos llevaría mucho tiempo, del que este programa no dispone y me parece muy razonable. Digo que es un tema importante porque basta que uno prenda o siga un noticiero, y seguramente vos vas a ser testigo de esto, y espero que no víctima, muchos presentadores, cuando quieren hacer referencia a un término, en fin, o quieren bucear un poco en una expresión desafortunada de algún político, dicen, la Real Academia Española dice en su diccionario, y entonces definen de acuerdo a eso. Cualquier argentino debería saltar en la silla diciendo, ¿cómo? Entonces resulta que las palabras que usamos nosotros están definidas por un país que no es el nuestro, un país extranjero. Bueno, es una larga tradición hacer referencia a eso, de modo que lo primero que yo quiero decir, y es una bajada de línea clara, es por favor dejemos de decir el diccionario de la Real Academia Española y digamos el diccionario. Es el título que lleva desde la última edición, claramente. Esto que digo, por otro lado, es absolutamente compartido por la Real Academia Española, que es una de las 22 academias
De modo que todas las academias de América, más la española, constituyen la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española. Y todo principio normativo al que se somete la lengua está consensuado por las 22 academias. De modo que es un error, y un error, digamos, grave, desacertado, desnortado e inconveniente, seguir diciendo, bueno, pero la Real Academia, a nadie se le ocurre decir, bueno, la Academia Colombiana exige que, o la Academia Venezolana nos impone que. De modo que empiezo por allí. Ahí, perdón, ahí no hay una superioridad jerárquica, digamos, de la Real Ninguna, Academia. absolutamente ninguna, más que una superioridad y un prestigio histórico. Naturalmente, en la época de la colonia, la primera en el siglo XVIII fue la Real Academia Española, pero en la medida en que se fueron creando luego, naciendo las nuevas naciones, paulatinamente durante el siglo XIX y el siglo XX se crearon academias en cada una de las naciones que hoy se reúnen, comparten absolutamente todas las disposiciones y consensúan todo tipo de normativa. Y de modo que no persiste esa suspicacia. Esa suspicacia, recuerdo ese artículo famoso de Borges, las alarmas del doctor Américo Castro. Pero por supuesto que subsisten, pero lamentablemente sí, claro que subsiste. Y Borges tiene páginas memorables que no es el momento de citar acá, pero memorables sobre ese tema, y fue uno de los primeros que dijo claramente, o habló claramente de este tema. Pero hay que insistir, aunque ya digo, recordemos de las relaciones con la Real Academia Española, ellos mismos están interesados en que esto no sea así, porque los ponen en una posición incómoda. Claro, recordemos no son elemento de consulta, ni cartabón, ni criterio de lengua, sino que lo somos todas las academias. Recordemos, para quien no conozca el tema, ese fue un artículo en el que Borges ironizaba sobre un gran filólogo, Américo Castro, que se había referido desdeñosamente, si no recuerdo mal, a alguna forma de hablar de la Argentina o del Río de la Plata, ¿es así? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. No, ahí lo dice claramente y aparte lo refuta de manera brillante. Es más, dice por allí, bueno, yo he recorrido muchos lugares de España, he vivido años en tal otro lugar, años en tal, pero nunca he notado que los españoles hablaran mejor que nosotros. Entonces, a partir de allí, por supuesto, vienen las palizas. Esto también es una bruta, no existe un país donde se habla mejor que en otro, ese es el otro elemento que habría que bajar. Pero los argentinos tenemos, entre muchísimas inseguridades, probablemente muchas de ellas derivadas de la inmigración y de la sensación de inseguridad de un inmigrante que llega y no se adecua rápidamente a la realidad del país, esa idea de que, bueno, nosotros no hablamos bien. Todos los países, todos los lugares hablan bien y hablan mal, según que sea el registro y cuál sea la educación que ha tenido cada uno para manejarse en el nivel escrito o en la calle. Y en la calle no existe criterio alguno de corrección. Es decir, en la calle cada uno hace lo que quiere y como quiere, solamente quizá con un criterio de mal y buen gusto que está muy decaído desde hace unas cuantas décadas y está empeorando. Sí, pero duda. Eso no lo podemos controlar desde ninguna academia. Los diccionarios, porque me parece que hay, usted me corregirá, una distinción en la concepción del diccionario en el mundo hispano, digamos, y en el mundo anglosajón. Me parece que en el hispano tiene una idea preceptiva y en el anglosajón describe lo que ocurre. ¿Es así o estoy muy equivocado? No, es así, pero de todas formas, es cierto, en la tradición hispánica, diríamos que nosotros somos una lengua con diccionario, mientras que probablemente, por ejemplo, los ingleses no. No obstante, se rigen cada uno de ellos por distintos diccionarios, en Estados Unidos por el Webster, por ejemplo, de larga tradición, pero a ningún norteamericano se le ocurriría llamar a Londres para preguntar si una construcción es correcta o no. Y es razonable esto, ¿verdad? Porque América tiene ya 530 años de funcionamiento y cada uno de los países ha desarrollado formas que le son propias, que son, por otro lado, absolutamente inevitables, incorregibles, entre comillas, digamos. No hay ningún criterio para que modifiquen una forma sobre todo de hablar, nos estamos refiriendo a la oralidad, sobre todo, a la pronunciación, a la entonación, al léxico, que tienen que ver con la historia personal de cada uno de esos, particular de cada uno de esos países, del entorno geográfico, de las tradiciones discursivas que se han ido desarrollando desde los periódicos, desde la literatura nacional. De modo que eso es así, son naturalezas distintas que, milagrosamente, quieren seguir perteneciendo al mismo mundo cultural y seguir compartiendo un idioma. Este es el hecho. Claro. Todo esto que yo digo es absolutamente así, sin embargo a nadie se le ocurriría decir
En Colombia o en Uruguay nosotros no hablamos español. Sí, es español, es castellano, como el que habla en España, insisto, en Nicaragua o como se puede hablar en Chile. Claro. Es decir, el idioma, digamos, no es un objeto de la naturaleza, es un producto de la construcción, una historia, y va evolucionando, y lo que hoy es puro, ayer fue impuro, y lo que hoy es ortodoxo, mañana será heterodoxo. Pero sin ninguna duda, si no fuese así, aunque es un poco, quizá, bueno, a ver, exagerado, pero no es tan exagerado si se lo piensa un poco mejor. Toda Europa, o buena parte de la Europa no germánica, seguiría hablando latín, y nosotros también. Es decir, si las lenguas no se movieran, y teniendo en cuenta la cantidad de preceptiva que se ha volcado sobre las lenguas, y el cuidado y demás, bueno, tendríamos esa única lengua invariable. Eso no es así, ni será así nunca. Claro. La lengua es un objeto que está en cambio y sometido a influencias de todo tipo. Ahora, en este marco, digamos, ¿cómo abordamos el tema del llamado lenguaje inclusivo? Bueno, vos te imaginarás que a lo largo de estos años he tenido que responder 1000 veces a esto, de distintas maneras. Incluso desde la propia facultad, en un momento cuando yo todavía estaba dictando clases de historia de la lengua, y alguien preguntó esto, ya digo, 6, 7 años atrás probablemente. Y ya estaba esto, iba creciendo. Y yo no acababa de entender, es más, en ese momento entendí y acepté algo que todavía no veía con claridad, y es el hecho de que no podía entender por qué querían poner, supongamos, una E en lugar de las desinencias de masculino o de femenino. Dije yo, bueno, es decir, la primera propuesta fue que desdoblaran. Entonces, si no le gusta a usted decir solamente los alumnos o los estudiantes, diga los estudiantes, las estudiantes, los y las estudiantes, los niños y las niñas. Y entonces ahí entendí una cosa, alguien me dijo, no, pero es que algunos de nosotros no queremos que el lenguaje sea binario, es decir, que haya meramente una oposición de dos géneros. Entonces allí vine a entender que la idea de poner una E era precisamente la forma de eliminar el binarismo, con lo cual, a mi juicio, se caía en otra contradicción, es decir, para asegurar la inclusión de uno de los géneros, se invisibilizaban los dos, que tampoco me parece una solución justa. Pero bueno, este fue uno de los procedimientos, y es uno de los que están en boga. Desde el punto de vista de la importancia, si tiene alguna, esto es una importancia de índole social, que hasta yo diría, hasta cierto punto, bastante argentina. Creo que la insistencia en eso le quería preguntar, sí. Sí, no lo podría asegurar, pero bueno, me lo han comentado de otros países y demás. Entre nosotros tiene realmente un peso grande. E incluso sé que se ha llevado, o que el fenómeno se presenta en idiomas que no son el castellano, en el caso de Alemania, por ejemplo, también aparentemente hay movimientos de este tipo. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar? Podemos dar primero una respuesta histórica, si ustedes quieren, una respuesta de la gramática. No voy a entrar en detalles, pero sí me interesa decir que, como habíamos comentado antes, una lengua es una construcción histórica, es una construcción colectiva que va conformando un sistema dentro del cual todos los elementos se corresponden. Eso es un sistema, es una estructura. Todos los elementos se corresponden. Imaginen ustedes si se les ocurriese poner un tronco grande o chico adentro del motor del auto, o en un motor de heladera, por las razones que quieran, para separar dos espacios que les molestan o que parecen que tendría que entrar más aire. Lo más probable es que todo se vaya al diablo, es decir, que el sistema se descuajeringue y ahí en más las partes empiezan a funcionar mal. En un sistema como el nuestro, en el que la oposición masculino y femenino, que no es una oposición sexual, aunque después llega a ser sexual naturalmente, pero esa oposición de masculino y femenino que se da en los objetos y en las personas, es una forma estructural instalada en la lengua desde sus comienzos, desde sus inicios. Ya estaba en latín, pero bueno, el castellano la reformuló. Y entonces nos encontramos con que ahora se pretende desde afuera introducir un elemento ajeno a ese sistema conformado durante siglos, en el que los elementos se oponen de manera lógica, para intentar hacer visible una protesta, una inquietud de índole social, ideológica, que es absolutamente legítima para quien quiera sostenerla, pero que no debería incidir en un mecanismo como el de la lengua, que es inocente frente a eso y que se descompone, funciona mal cuando se pretende
intrusionarlo, si les quieren, ¿qué es eso? Una interferencia o una intrusión, que es lo que está haciendo esto. Entonces, ese elemento complejo, con elementos morfológicos, que son los que van integrando todo el funcionamiento interno, se ve de pronto, bueno, agredido por eso. Y de ese hecho también se deriva la dificultad de mantener el inclusivismo gramatical de una manera coherente. Yo hasta el momento he podido, bueno, no tengo demasiada paciencia para escuchar discursos en lenguaje inclusivo, pero a veces haciendo un esfuerzo, como hacen los higienistas, bueno, uno intenta ver qué es lo que ocurre y funciona mal, no lo pueden sostener. No es coherente, lo hacen en algunas palabras. Naturalmente. Y además pienso, en algún texto corto, a veces por las redes sociales, ¿cuánto tiempo les habrá llevado? Efectivamente. Porque tienen que tratar porque a esto iba. Yo que no podría decir todo lo que usted dijo por mi falta de formación en esa materia, pero lo que yo percibo como simple hablante es que es artificial. Es decir, absoluta, pero desde luego es artificial, si no lo ha formado nadie más que... Claro. Es una exigencia, por otro lado digo, aunque resulte políticamente incorrecto, expresión que yo detesto, pero digamos, aunque sea incómodo, es una demanda minoritaria, es una demanda de un grupo reducido, feminista, acompañado por políticos que suelen ser bastante ignorantes y se prenden a esto porque, bueno, tiene resonancia en un grupo que esperan que siempre sea más grande y los lleve a éxitos de otro tipo, y de pronto aparecen pidiéndole a la lengua lo que la lengua no puede hacer. Ahora, los cambios en la lengua también, desde luego, existen por necesidad, sobre todo por exigencia, desde abajo hacia arriba. Así se fueron formando. Es muy difícil que un gobierno pueda imponer modificaciones que sean aceptadas por la gente. Pero la gente, que es la que hace la lengua todos los días, de pronto sí admite modificaciones que se van corriendo. Yo traigo un pequeño ejemplo que curiosamente viene a cuento. Todavía hoy habrán percibido ustedes que hay mucha gente y muchos colegas que no saben si decir presidente o presidenta. Sí, esa es la discusión eterna, sí. Entonces, claro, ocurre que desde el punto de vista formal, presidente, como los sustantivos terminados en ente, que derivan de los participios latinos del presente, tienen una forma invariable, sin desinencia femenina. Bueno, al pasar al castellano, puesto que buena parte de los sustantivos, o la mayoría, tienen la posibilidad de diferenciarse morfológicamente entre masculino y femenino, lindo, linda, la gente va utilizando otro procedimiento que es típico de la evolución de todas las lenguas. Cuando surge un elemento que está, digamos, en discusión, que convive, de manera inteligente y sensata, el común de la gente va aproximando formas para hacerlas más sencillas, eliminar diferencias innecesarias y ser económico en el cambio. Entonces, dicen, bueno, si yo digo el ministro y la ministra, ¿por qué no puedo decir presidente y presidenta? Y por lo tanto, se introduce la forma con A. Alguien podrá decir, bueno, pero la preceptiva antigua decía que no, y de hecho todavía no se dice estudianta, aunque es probable que se diga. Algunas formas están lexicalizadas, se dice gobernante, pero no gobernanta, que tiene un significado hoy distinto. No obstante, la tendencia en la calle, en el día a día del hablante, hace que se busque sistematizar el sistema y utilizar analogías para reducir las discrepancias, para reducir las irregularidades. Entonces, si yo tengo presidente y empiezo a decir presidenta, lo más probable es que presidenta termine imponiéndose. Hoy conviven las dos. Conviven. Eso, los dos, podemos decir, son correctas, las dos formas. Ofelia Kobasi, que fue presidenta de la Academia Argentina de Letras, bueno, que fue a quien debo en realidad un ingreso a la Academia, fallecida hace 20 años, ella decía presidente, era de un formalismo muy riguroso. De modo que para mí es absolutamente normal y defenderé esa forma, aunque si alguien dice la señora presidente, pues a mí no me parece mal que lo use, pero yo podía anticipar que va camino a su extinción esa forma, porque la otra ya se ha incorporado de manera más admitida y respondiendo a este fenómeno de la analogía, ¿no? Le voy a propósito, y de paso se lo consulto, en el ámbito judicial pasa quizá el fenómeno opuesto. A mí me resulta natural decir jueza para una mujer. Sin embargo, las juezas, ellas dicen, se dice la juez.
no solo los hombres, sino, y yo me da la impresión de que ellas al decir la juez es como que están afirmando que ellas también tienen el mismo nivel que uno. Es una idea que tengo yo, no sé si esa es la razón, pero... ya la estoy avalando, creo que vos tenés razón en eso, efectivamente, no hay ninguna razón para no decir jueza, pero ahí ves vos cuántos elementos se juegan en la elección léxica, pero también allí, cuando ellas dicen, o las que pretenden o prefieren decir la juez, bueno, también son un grupo reducido, el hablante es mucho más que eso, y hasta si en tu caso, siendo abogado, te parece normal decir la jueza, es muy probable que ese elemento que ha entrado en la regularidad del sistema tenga más visos de triunfar en el futuro. No podemos anticipar, pero yo creo que sí. Por lo que usted dice, digamos, si en 50 años o 100 naturalmente todos habláramos con la E, con el lenguaje, bueno, los diccionarios terminarían recogiendo esta como la forma correcta. Sí, me parece de todas maneras. No creo que vaya a ocurrir, pero... No, yo creo que hoy es una fantasía, ¿no? Creo que estamos, tan inmersos en una realidad exigente, cotidiana, de índole política, ideológica, ya casi asfixiados por esto, que nos parece que esto ocupa un lugar importante. Y yo creo que desde el punto de vista democrático, al común de la gente no le interesa absolutamente nada. Aunque pareciera... Y tampoco pegar ni enseñar a sus hijos un sistema que no puede enseñarse, que es muy difícil. Aunque que podrán convivir, en algunos casos, la E durante un tiempo. En cuanto vean que el sistema no responde demasiado bien, volverán al otro. Yo creo que en el peor o mejor de los casos, se va a llegar al desdoblamiento. Es decir, si realmente no se quiere decir les alumnos, que me parece abominable, y se quiere indicar, bueno, alumnos masculinos, femeninos, se dirá los alumnos y las alumnas. Ahora, este fenómeno del desdoblamiento sistemático, que antes no se necesitaba, se va a empezar a ser indispensable, porque si no se hace el desdoblamiento, el resultado del masculino solo va a ser ambiguo. Entonces, lo más probable es que se insista en eso. Pero es nada más que algo que avisoro para un futuro. Lo que también avisoro yo, y bueno, yo confieso que políticamente me he equivocado de manera sistemática a lo largo de la vida, podría también estar errado en este pronóstico. No obstante, creo, entre paréntesis deseo, que este fenómeno se vaya desvaneciendo en el tiempo. De todas formas, y a mí no me gusta para nada, pero pareciera una forma mejor que aquella que se usó antes, también por grupos minoritarios, que consistía en poner unas X eso era impronunciable. O una arroba. Desde luego que eso solamente se puede utilizar en la escritura. Entonces, esa fue la solución para la escritura de la demanda del lenguaje inclusivo. Y es efectivamente impronunciable. Y yo hago una apuesta más, ya que efectivamente esa X o esa de ser sustituida por una letra sería la E, que es la que pronuncian en voz alta una vez que tiene que leer un discurso, verían ustedes el resultado. Imagínense que cada una de esas X o arrobas se sustituyesen por una E y tendrían realmente un texto horrendo. Parece que es un atentado innecesario. Pero, insisto, quiere visibilizar, no solamente visibilizar un movimiento, una ideología, una inquietud social, pero no deja de ser una ingenuidad oficialmente promovida. Otra forma similar que se da, por ejemplo, así se escriben las leyes en la ciudad de Buenos Aires, o muchas, es con barras, los diputados, que es una cosa también ilegible. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, si la persona tiene que hacer una lectura en voz alta de ese texto, desde luego que no tiene manera de sustituir la barra como no sea repitiendo. Los y las, o los o las. Pero bueno, ya digo, este avance del inclusivismo, en el caso de que triunfara de alguna manera, aunque sea parcialmente, va a implicar muchos cambios, no digo en la lengua, al menos en la manera de exponer, en la manera de escribir. Ahora, aquí también aparece otro fenómeno al que no se le presta demasiada atención, y ¿tiene sentido? ¿Es conveniente introducir semejante fenómeno nuevo, con las enormes dificultades que ya tiene de por sí el aprendizaje de la lectoescritura entre nosotros? ¿Cómo hacer para llevarle a un chico
cuyo medio social jamás en la vida se le había ocurrido pensar en estas cosas, y de pronto bajarle la idea de que hay que utilizar el inclusivismo cuando se hace referencia a seres humanos, y contrariando así lo que seguramente dicen sus padres, sus vecinos, todos sus antepasados, sus parientes, su medio. Entonces, realmente es una enorme inconveniencia. Por otro lado, lo más grave para mí es que con eso este movimiento no va a lograr absolutamente nada, es decir, no va a lograr una modificación sustancial de las conductas, y bueno, sí, las conductas sociales, bien digo, y de la violencia que se pretende evitar. Eso va por otro lado, sí. Tiene su único remedio en una educación persistente, una buena educación persistente y una sociedad que empieza a encarrilarse. Y esa es la única forma de garantizarlo. Nos queda poco tiempo, pero ya que habló de la educación persistente, le querría preguntar cómo ve desde su ámbito de mayor conocimiento el tema educativo, ¿no? ¿Cómo ve que escribimos, que hablamos? Con espanto el sistema. Yo hablo de la educación, con espanto. Insisto en esto, ¿no? La gente habla bien, en todos, porque marca su registro, sabe dónde hay que hacerlo y dónde no hay que hacerlo. Cosa diferente es cuando hablamos de la lengua modélica, de la lengua estándar, la lengua que sí se aprende, la lengua que sí se enseña, la lengua en la que se escribe, la lengua del periodismo, de la literatura, la lengua de los discursos formales. Esa lengua se aprende. Antes se llegaba a ella de manera más rápida porque se leía, porque estaban los textos alrededor, porque los profesores hablaban de determinada manera, se enseñaba esa forma. Hoy, yo lo digo un poco exageradamente, casi llega a ser un idioma extranjero. Es decir, por eso se dice, el chico no lee, no entiende lo que lee, no puede redactar una redacción, ni siquiera la vaca, porque no sabe construir las oraciones. Es decir, ¿qué ha pasado allí? Bueno, ha caído lamentablemente la calidad de la enseñanza, se ha dejado de lado, y yo pregunto, si comparamos esto con un deporte, quizá no sea lo más indicado, pero a mí me resulta muy útil, teniendo en cuenta que el deporte sí es una cosa aceptada popularmente, ¿a quién se le ocurre que va a poder jugar al tenis o al fútbol si no practica? Si se queda en su casa y tiene que salir a participar del campeonato. Eso se hace todos los días. Un músico no puede estar acostado en la cama mirando el techo y diciendo, bueno, me toca tocar la flauta final, si no lo hace todos los días. La lectura y la escritura es un ejercicio cotidiano, es un ejercicio de enriquecimiento. En la medida en que ese discurso está cada vez más lejos de la realidad, ante la propia manera de hablar, por simple que fuese, estaba, diríamos, más influenciada por las formas escritas. Hoy está absolutamente divorciada. Por eso se habla como se habla, de manera corta, frases cortas. Ahora, para la oralidad es suficiente, pero el lenguaje cuidado, el que estamos hablando, ese necesita práctica continua desde el primer día de clase hasta el último. Profesor, seguiría hablando muchísimo tiempo sobre estos temas que me apasionan tanto, pero bueno, se nos termina el programa, así que le agradezco muchísimo y si usted es tan amable, lo volveremos a consultar en alguna otra oportunidad. Será un placer, sobre todo, bueno, viniendo de un exalumno que tiene la amabilidad de recordarse de un profesor y lo llama. Allí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto grande. Gracias. Muchas gracias a todos. Y a ustedes nos vemos el próximo miércoles entre ustedes y nosotros con el doctor Enríquez desde Europa, pero nosotros continuaremos aquí desde el estudio. Hasta la semana próxima.